Ya. Bueno, la charla que preparé son estrategias de planificación dosimétrica en BIMAC. Nosotros en la clínica alemana trabajamos con aceleradores Electa y partimos con el planificador Mónaco. Antes, bueno, teníamos CIO, después pasamos a Mónaco. Y Mónaco, una de las gracias que tenía, bueno, CIO, una de las gracias que tenía era que tenía un algoritmo de cálculo bien avanzado para eso entonces. Estamos hablando del año 2000 y fueron los primeros que tenían algoritmo de convolution superposition. Lo que era realmente una gracia, porque en el fondo, cuando todo el resto de los planificadores solamente trabajaban con Pencil Beam, perdón, con Clarkson modificado, después llegó el Pencil Beam, pero se veía que eso aún así no trabajaba bien, ¿ya? Entonces, de ahí empezaron a salir los algoritmos de Monte Carlo. Todos saben el tema del tiempo de cálculo que se demoraba, que esa era la piedra de tope, hasta que, bueno, poco a poco hicieron un algoritmo, entre comillas, recortado, que eso fue mucho más accesible para lo que fue el trabajo en clínica. Y ahí llegó Mónaco con un algoritmo que es relativamente rápido. Ahora necesita un hardware más o menos potente, ¿ya? Con decirle, yo no soy muy experto, pero creo que hasta calcula hasta con la tarjeta de video. así de, o sea, aparte de los discos duros y todo eso, o sea, la tarjeta, la RAM, un tremendo procesador y hasta con la tarjeta de video, y eso se lo voy a ver. Entonces, con este algoritmo, con este sistema de planificación, muchos nos dicen que, oh pucha, es muy lento. Pero la verdad las cosas, lento en la segunda parte, la secuencia de cálculo, pero después ya uno cuando empieza a manejar ya el software, los algoritmos, las funciones de costo, ya esto se va haciendo mucho más rápido y mucho más dinámico, ¿ya? En BIMAC, nosotros, ¿qué consideramos cuando hacemos un plan de tratamiento? O sea, lo primero que nosotros buscamos es cumplir con los objetivos dosimétricos, como cobertura, homogeneidad, que sea bien conformado, dónde están ubicados los puntos calientes y cómo es la distribución de la dosis, ¿ya? Pero por sobre todo, que sea un plan que el equipo pueda realizar. Eso es un poco o sea, que lo haga y que pase las pruebas dosimétricas, ¿ok? Eso es lo que uno busca cuando uno va diseñando un plan de tratamiento, ¿ya? Mónaco, como les decía, partíamos de versiones 5, antes de 5.0, traía ya el algoritmo de Monte Carlo, ya en la versión 5, empezaron con planificación 3D y planificación de electrones. Ya después empezó con forward planning y ahora incluso ya el planificador Exio ya lo dejaron de promocionar, solamente se vende Mónaco, donde está todo integrado, 3D, cálculo de BIMAC, IMRT, y puede hacer cálculo hasta con resonancia. Acepta cortes de resonancia, hacer reconstrucciones y puede hacer, para eso, bueno, hay que hacer tomar una serie de pruebas con tablas de conversión de la imagen versus, como hacer una especie de tabla de conversión de densidades, muy similar a eso, pero con resonancia, ¿verdad? Y otra de las gracias es que puede ingresar y recalcular planes de otros TPS, lo que es súper bueno porque después nosotros podemos sumar y hacer estimaciones de la dosis que haya recibido en otro centro. En cuanto al concepto, Mónaco trabaja con voxeles y con voxeles estratificados de estructura. Todas las estructuras se van a dividir en pequeños voxeles. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que va a poder controlar mejor el cumplimiento de las funciones con voxeles y no con las estructuras. Yo voy a poder, en el fondo, si yo trabajo con la estructura, en general uno trabaja los algoritmos naturales, o sea, los algoritmos antiguos que trabajan no con voxel, con la estructura, trabajan en base a puntos. Tú le vas diciendo, mira, yo quiero que
el volumen, baje la raíz de aquí, base de aquí, y así que vaya cumpliendo la restricción. En cambio, el hecho de trabajar con boxer, yo puedo ir subdividiendo la estructura y poder decirle, mira, acá no quiero dosis, acá sí, acá puedes relajar, aquí puedes apretar. ¿Ya? Eso es una de las grandes ventajas de este software. Bueno, puedes trabajar con una guía muy fina, pero obviamente si entre más fino, más se demora. ¿Ya? Tiene múltiples herramientas. ¿Ya? Lo entretenido de esto es que este planificador entrega mucha retroalimentación. Cuando uno está haciendo el plan, tú puedes pedirle que te muestre, por ejemplo, cuál es la variación de la dosis, de la función, de cómo va a actuar la función a través del corte, por si tienes una duda, cómo va a ser puesta la función, qué cosa está tomando. Por ejemplo, esta es una función que yo estoy poniéndole en el paciente y yo le estoy diciendo, mira, alrededor del PTB, da tus margen de 1 centímetro y de aquí empieza a bajar la dosis. Pero yo no creé ninguna shell ni estructura, sino que le dije, mira, de aquí con esa función, él automáticamente toma la distancia y empieza a trabajar desde esa distancia en los boxes a continuación. ¿Ya? Por eso, y como ven aquí, este es un corte, una próstata, un recto, trabaja con funciones, y las funciones, como dependiendo de cómo uno la maneje, no solamente trabaja en un punto de la dosis, sino que va a ir dándole mayor énfasis en la zona del histograma que yo quiero, y eso se va a traducir en los boxes, en ver zonas que van a ser altamente penalizados con zonas que van a ser bajamente penalizados. O sea, yo puedo aquí eventualmente, en una próstata, por decirle, conseguir que solamente tenga punto hasta 70 y no se dispare, y el resto castigarlo para que en el fondo baje la dosis rápidamente. Por lo general, Monaco trabaja con temples. Los temples en general, así como lo vi en la presentación el otro día, que en el fondo tiene las soluciones de clase, ¿ya? Las temples son como es una solución de clase. En el fondo es un arreglo que viene con los haces, con las funciones ya predeterminadas, y la gracia es que en el fondo lo importante en el fondo es hacer una retroalimentación para ir mejorando esos temples. ¿Cuál es la gracia? Que en el fondo ya después, cuando ya tienes un temple que está bastante bien armado, lo vas y tienes un caso, vas, lo aplicas, y tú sabes que en los 10 minutos ya ni siquiera lo vas a tener que mirar. O sea, lo vas a ver, decir un par de arreglitos y estamos al otro lado. Pero la otra gracia de los temples es que nos van a poder proporcionar también una planificación que sea, en el fondo, que sea concordante en el tiempo, ¿ya? Que no haya variaciones entre un planificador, entre una persona que hace un plan A y el mismo plan lo hace en la persona B. Esa es la consistencia que hay en el centro. Entonces eso es una cosa súper importante. No es que a veces unos colegas, yo le digo, no, usa el temple. No, pero es que yo lo hago ni modo. Pero es que no se trata tanto de eso, no es una cuestión de ego, sino que en el fondo tener consistencia en lo que estamos haciendo. Si todos tenemos consistencia en lo que hacemos, uno puede evaluar los resultados del centro, ¿ya? Y así uno puede decir, chuta, no, mira, ¿sabes qué? Esto tenemos que mejorarlo, estas cosas así, y esto está bien, ¿ya? Podemos sacar unos resultados más creíbles. Eso, ¿ya? Ya lo dije. ¿Ya? Ahora, bueno, estrategias de planificación en vivo. ¿Ya? Vamos a separarlas en dos. Las separé en geométricas y en dosimétricas. Vamos a partir desde el punto de vista geométrico. La pregunta, bueno, arco completo, arco parcial. Dice, ¿qué es lo qué me conviene más? Dice, pucha, un arco completo, claro, te va a hacer como más rápido, o sea, más lento, perdón. Ya, si hago un arco parcial va a ser mucho más lento, pero ojo, en la medida que yo voy acortando el arco, voy quitándole libertad al software para poder ir haciendo la optimización. O sea, hay una cosa, por una parte ganas tiempo, pero por otra le vas quitando posibilidades de optimizar al software. Cubrir
Fíjense, aquí tenemos dos casos de pulmón, en el cual uno, bueno, es pequeño, otro ya mucho más grande. Entonces, cuando a veces los colegas me preguntan, bueno, ¿qué hago? Yo les digo, mira la imagen, ve la relación que hay entre los pulmones y el tamaño del PTB. Lo primero que hay que hacer, como para poder tomar la decisión. La razón, en nuestro centro son bastante restrictivos con las dosis bajas. Nos machacan harto el B5, el B4. Entonces, y una de las cosas más complejas es tratar de manejar las dosis bajas. ¿Por qué? Porque en el fondo al final, por donde entremos, la dispersión va a chorrar por todos lados, y es la característica del VIMAT, porque por un lado tiene que entrar y también por otro lado tiene que salir. Entonces, eso está claro, y pajaritable. Entonces, en estos casos, yo les digo, mira, ¿sabes qué? Como no es tanta la relación, tiene bastante pulmón en relación al tamaño del PTB, aquí te quedaría estupendo un arco completo. No tendrías problemas con la consecución del histograma de dosis baja en el pulmón. Pero acá, si yo hago un arco completo, olvídense, van a estar 2 días tratar de machacar el pulmón y no va a ser. Entonces, en cierto modo, uno ya dice, mira, ¿sabes qué? Para este caso, mira, me pide un B20-35, 10-45, un B5, 65, ¿ya? Y con una dosis de media de 20, ¿ya? Entonces, en estos casos, bueno, como les decía, yo les preferiría, y esto lo voy a poder lograr fácilmente con un arco completo en el caso de que sea un tumor pequeño, pero en el caso de que sea un tumor mucho más grande, yo prefiero hacer siempre un arco, un medio giro, para poder solamente tener toda esta ventana para poder manejar las dosis bajas. ¿Ya? También, bueno, acá hay otros ejemplos en mama. Fíjense, acá hay un caso de cáncer de mama bilateral. En este caso hicieron un semiarco acá, semiarco acá, semiarco acá. Aquí dos semigiros y de vuelta. Esta técnica, también, fíjense que lo hace también con VIMAT, es como tratar en el fondo de emular un fill and fill, pero como lo vamos a hacer con VIMAT, hay que hacerlo rotación. Entonces hace un arco pequeñito aquí y otro arco pequeño, y toman toda la franja y sin tener que entregar dosis bajas hacia abajo. ¿Ya? Es una técnica, también es válida, se puede hacer bastante fácil y en el fondo le vamos a ahorrar la dosis, toda la dispersión al paciente de la mama contra, que si eventualmente le hacemos un giro completo. ¿Ya? Porque obviamente, lo digo porque nosotros en nuestro centro no lo hacemos así, sino que hacemos un giro completo, es otra cosa que tenemos que empezar a manejar. Empezar a manejar la dosis baja al pulmón, la dosis al corazón, sobre todo si es mama izquierda, ¿ya? Y ahí perder bastante tiempo peleando con el algoritmo, siendo que eventualmente con esto, ya sabemos que es lo clásico de los tangenciales, esto siempre siendo mucho mejor que nada. En cuanto a la angulación del colimador, en general es súper recomendable que haya una angulación de 15 a 20 grados del colimador. Tratar de no trabajar con el colimador en 0 grados. ¿Ya? La razón es para disminuir la fuga interlámina. Bueno, la fuga interlámina, dependiendo del equipo, en el caso del Varian, los equipos Varian tienen la gracia que la mandíbula siempre va siguiendo el movimiento de las láminas. Sí, tiene la opción. Tiene la opción. Sí, sí. No, pero aún así, o sea, en teoría, en pruebas que se han hecho, o sea, lo que reportan siempre es que la fuga interlámina es mucho más baja que el Electa, que el Electa solamente tiene el banco de multiláminas y el I que va haciendo el desplazamiento. Entonces, es aumentario, no tercero. Claro. Entonces, obviamente, ahí en ese caso las fugas son mucho más mayores que el Varian. ¿Ya? Y en estos casos, por eso la recomendación de SACS 15 a 20 grados. ¿Ya? Ayudamos a disminuir bastante la radiación de la fuga interlámina. Bueno, cuando nosotros decidimos, bueno ya, ok,
vamos a hacer un giro completo. Entonces, hay una parte de geometría en el software que nos dice, ya mira, vamos, nombre, descripción, ponemos el isocentro donde nosotros creemos que es el más óptimo, y le decimos, bueno, esta va a partir en arco de inicio, va a dar un arco de 210 grados, y va a tener un incremento de 30 grados. ¿Ya? Y ahí todo el resto de las cosas. ¿Okay? Esta parte de acá, en el fondo esto que está acá, del incremento, el incremento se refiere a cómo él va a hacer la optimización. ¿Okay? Si yo le digo incremento de 30 grados, lo que va a hacer es que si va a partir en 180, este arco de 30 grados, que va a partir de 165 a 195, va a ser el primer segmento a optimizar. ¿Qué es lo que quiere decir? En palabras más coloquiales, en el fondo, en cada segmento es donde yo voy a poder ir poniendo en cada pedazo de la torta, voy a ir optimizando el movimiento de las láminas. Si yo le digo 20 grados, bueno, esto se va a poner 10 y 10. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cuando haga la optimización, en el fondo, el primer sector, las láminas se van a mover en este sentido. Cuando llega al segundo sector, las láminas se van a ir revolviendo, y así sucesivamente. ¿Ya? Al siguiente van a ir a un lado, después se van a volver al otro, y así se van moviendo sincrónicamente a la medida que van pasando todos los sectores. ¿Ya? Alguien me podrá decir, bueno, ¿en qué afecta esto? O sea, bueno, en general, en la calidad y el tiempo de tratamiento. ¿Ok? Si yo aumento el incremento, mi calidad del plan se va a ir mejorando. ¿Ya? Y mi tiempo de tratamiento también puede. Ahora, si yo voy disminuyendo, voy a poder obtener un mejor plan. Pero es un poquito más complejo el manejo con la función. Hay que invertir un poco más de tiempo mirando. ¿Sí? No, respecto a lo mismo, el incremento que tú te refieres ahí es fijo, ¿no? No varía el algoritmo para hacer la segmentación cuando estás haciendo el arco, para el cálculo de la prudencia. Si tú le pones 30 grados, ¿son todos divididos en 30 grados? Sí, lo divido en 30 grados. Y después no vuelve a subdividirlo. Solamente esa es la única resolución. Lo hace, o sea, tú le dices ya 30 grados, pero eso no quiere decir que vaya a poner, tú dices que cada uno... Que tenga niveles distintos. Después hay un segundo nivel que vaya a subdividir esos. Adentro van a haber niveles distintos. ¿Ya? O sea, es como él va a hacer va a hacer la optimización en el pedazo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cuántos arcos ocupar? Por lo general, con un solo arco, uno puede lograr un buen resultado simétrico. Pero hay situaciones en que eventualmente necesitamos un segundo arco. ¿Ya? Uno de ida y uno de vuelta. ¿Ok? Mónaco, cuando tiene dos arcos, él aprovecha, divide los volúmenes que, por ejemplo, que tienen agujeros, que son así, que tienen separaciones, divide el volumen en dos, donde el primer arco va a optimizar la primera mitad y el segundo arco la otra mitad, para dar el punto. Y eso uno lo puede ver que cuando uno trabaja con un arco completo, las dosis bajas entre un volumen y otro igual van a aumentar. No así si se puede lograr una mejor definición cuando uno trabaja dos arcos. ¿Ya? Hace un mejor trabajo. Ahora, ojo, que también lo leí, está dentro de todas las cosas que... el equipo el Electra tiene una gracia que en el fondo tú puedes crear aquí, en el fondo decirle, mira, yo tengo un solo arco, pero que este arco le voy a dar 2 pasadas, 3 pasadas. O sea, va a ser 1, 2, 3. Voy a hacer los 2 arcos, pero en la definición de un solo as. ¿Ok? La otra manera es, por cada arco, ir creando un arco. ¿Ok? ¿Cuál es la gracia de eso? Que cuando yo voy a hacer el equipo, solamente tengo que cargar un solo campo. Aprieto el botón y el equipo va a hacerlo solo sin tener que uno que estar ahí pegado. Ahora, por otro lado, dosimétricamente no da lo mismo hacer los arcos separados que hacer los arcos integrados. Cuando uno hace los arcos integrados, obtiene resultados mucho más similares a esto. Cuando uno hace los arcos separados,
Así que no es un tema menor. Lamentablemente, nosotros hemos tenido problemas con nuestro equipo y tenemos que hacer los arcos separados. ¿Ya? Porque al momento de que llega a hacer la segunda y tiene que tomar el arco de vuelta, el equipo tiene problemas con un cerro y entonces me dijeron, no, ya, evitamos los problemas y por favor, cortemos por los sanos, así que evitemos estos campos raros. ¿Ya? Ahora, una de las cuestiones que en el fondo, al tener más arcos, no hay que perder de vista que como yo tengo más arcos, van a aumentar el número de segmentos. Voy a tener más segmentos. Ahora, si yo estoy dando una dosis de 2 Gray, por decirte, al hacer un solo arco, en un segmento, por decirle, en un segmento voy a tener una cantidad de 20 unidades de monitor. Si yo hago un segundo arco de vuelta, obviamente esa cantidad de unidades de monitor va a ir disminuyendo porque eso hay que dárselo al segmento del otro lado. Entonces, eso causa un problema al momento de hacer el famoso adecuado. La razón es por la respuesta que tienen los diodos. ¿Ya? En el fondo, cuando yo tengo algo que es demasiado segmentado, en el momento de estar haciendo el barrido, cuando uno trabaja con los diodos, hay una distancia finita. Y el diodo lee aquí y lee acá. Y si hay un segmento que está cortando justo entre medio, le va a dar una diferencia de error y ahí empiezan los que dicen, ay no, está mal tu plan, tenés que hacerlo de nuevo. No lo digo, no somos tan pesados, ¿no? Perdón. No sé qué dentro. No, la verdad de las cosas, ellos saben que en el fondo cuando son planes que son complejos, en el fondo ya de frentón no lo van a medir con el detector, sino que van a hacer películas de frente. ¿Ya? Por decirles un ejemplo de un cráneo con protección de hipocampo, donde tenemos el cráneo que tiene una dosis de 30 Gray y vamos a hacer una bajada de 10 a 10 Gray, tenemos una alta gradiente en la zona de los hipocampos. Entonces eso, un detector de estos va a dar un error bastante grande. Entonces ahí de frentón mejor, vamos a la película, se miden, ¿ya? Eso es una de las cosas que también no hay que perder de vista cuando uno está haciendo el plan. ¿Ya? Hay veces, como por ejemplo los famosos hipocampos, como decían los romanos, y una jefa que tengo por ahí que dice, y vencerás. Para poder vencer en estos casos, de poder bajar la dosis a los hipocampos, lo que hacemos, por ejemplo, podemos dividir la zona a tratar en dos. Esto es, bueno, rodando el colimador, para hacer que las láminas entren en este sentido. ¿Ya? Si yo trabajara con esta, o sea, las láminas entrarían en este sentido. ¿Ya? Y lo cual, para poder cubrir el volumen completo y proteger la zona media, las láminas tendrían que viajar mucha distancia para poder lograr eso. Entonces, no lo podrían hacer. O sea, es poco eficiente. O sea, te va a quedar una cuestión chorrada con dosis, gradiente, no sé. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos el volumen con una angulación, lo ponemos más o menos al centro, la otra hacia abajo, que trabaje con las mandíbulas fijas y lo que hace, puede hacer una mejor protección a la zona de los hipocampos. Y en nuestra experiencia, las dosis de los hipocampos, incluso las dosis altas, no llegan a más de 12, 7 la mínima, 12 la máxima del hipocampo. Es tanto así que los últimos casos en que yo digo, oh, escucha la cobertura, ya tengo que empezar a relajar las funciones del hipocampo, que siempre, porque la cobertura se empieza a bajar. Pero esto es una manera de poder dividirlo. Otro caso, o sea, se lo menciono, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso monstruoso de un cáncer de pulmón, en el que el paciente supraclavicular, masa mediastínica, entonces nos pedían un P20-20. Jamás. Olvídense, o sea, y sobre todo las dosis bajas. Bueno, en ese caso lo que hicimos fue, bueno, subdividir el campo, aquí, hacer arco parcial, y la zona superior de otra manera. Entonces, bueno, por lo mismo, hay situaciones en que no es
cosa de llegar, poner, tirar un arco y solucionamos el problema. Hay que ver también cómo poder ir adaptando. Desde el punto de vista dosimétrico, en general los algoritmos de optimización tienen dos maneras de trabajar, con optimizaciones no restringidas y con una optimización restringida. Las no restrictivas, en el fondo, quiere decir que el volumen blanco y los órganos de riesgo todos son iguales y empiezan a transar unos con otros para poder lograr el objetivo, ¿ya?, en el cual ninguno es más que otro. No hay una mayor importancia de una estructura versus la otra. Mientras que una optimización restringida, esta manera de trabajar es que en el fondo los órganos, el target, va a tener una menor ponderación, menor importancia que lo de los órganos de riesgo. Esa es la manera de cómo trabaja Monaco, con una optimización restringida. ¿Ya? Entonces, lo primero que hace Monaco, cuando parte optimizando, lo primero que hace es optimizar el volumen blanco. Trata de dejarlo a la dosis prescrita, tratando de dejarlo lo más homogéneo, punto caliente. Y luego, cuando empieza la optimización de los órganos de riesgo, empieza la optimización y a medida que va optimizando los órganos de riesgo, nosotros vemos que eventualmente ahí empezamos a ver cómo es el compromiso que hay con la cobertura. ¿Ya? Esa es la forma. ¿Ya? Alguien podría decir, bueno, qué maneado. Pero la verdad de las cosas esto lo hicieron ellos, pensando por la manera en cómo están trabajando. Trabajan fundamentalmente con funciones de tipo biológica que son voxelizadas. Entonces, como les decía en un principio, no trabajan con todo el volumen, sino con voxel. Y para eso es más fácil trabajar de una manera restringida que la no restringida. Si algo no está claro, avísame. Todos los planificadores de cualquier software siempre trabajan en dos etapas. Primero, en una etapa de optimización de fluencia. ¿Ya? Yo, en mi idea, cuando me trato de hacer el mapa, yo siempre digo, mira, lo que vamos a buscar aquí es la solución ideal, la solución matemática. Las matemáticas son perfectas, entonces ellos sí pueden hacer, colocando matemáticamente, haciendo funcionar las funciones, dándole las funciones, pueden lograr cómo se van a poder lograr los objetivos que yo les estoy pidiendo, o sea, al blanco o de riesgo. Y en la segunda parte, lo que yo le pido es, transfórmame mi ideal en algo real, que es la segmentación, la creación de los segmentos. Entonces, es ahí cuando volvemos a la realidad, donde tenía el histograma súper bonito, todo bien parejo, órganos de riesgo. Vamos a la segunda parte, se va todo el cuerpo. ¿Ya? Con el otro no restringido, que es lo que decía, en planificadores anteriores, decía, pucha, ya, no lograste el objetivo, vamos para atrás, ¿no? Ya seamos menos exigentes, no le tiramos tanto. ¿Ya? Hasta que luego, en la segmentación, podíamos lograr una solución mucho más real y que en el fondo algo se podía hacer. Pero es bastante tedioso ese sistema. O sea, y es la clásica, ¿eh? Cuando te están mostrando un planificador de INRT, dices, bueno, ¿y qué pasa cuando pasa la segunda parte? Dice, no, pues si queda estupendo. Y es fácil, ¿no? Me gusta que es fácil, ¿no? Bueno, Monaco trabaja con dos algoritmos de cálculo. En la primera fase utiliza un algoritmo de Pencil Beam optimizado. Pencil Beam, todos sabemos que es un algoritmo bastante malo desde el punto de vista que no representa las dispersiones, solamente ve lo que está en su trayecto, no avisa, no toma en cuenta, no es capaz de tomar en cuenta lo que son las dispersiones laterales. Y esa es una de las desventajas que tiene Pencil Beam, y por el cual todos dicen que en el fondo todos concuerdan que no es un algoritmo óptimo para poder hacer INRT. Pero es rápido.
Y para poder crear el mapa de fluencia ocupa este algoritmo. Quiero la idea de cómo se va a solucionar, ¿ya? Y en la segunda parte, bueno, en la parte de la segmentación, usa el código Monte Carlo, ¿ya? Y la gracia del código Monte Carlo es que en el fondo, como toma en cuenta los efectos de la dispersión, va contando, bueno, haciendo la historia, va el fotón, tira los dados, sabe para dónde va, y va haciendo una reconstrucción de lo que va pasando capa por capa con los fotones que van ingresando. Él puede saber, interpreta muy bien los efectos de la dispersión. ¿Ok? Con un algoritmo de pencil beam, o por ejemplo, ¿cómo se llama el algoritmo de Cyber? Alejo, el de Cyber, el algoritmo que usa, Ray tracing. El Sí, ray tracing. El ray tracing es la misma idea. Es un pencil beam. Entonces, cuando hacemos una estereotaxia y que le dicen, oye, mira, le vamos a dar 50 Gray con este tipo de algoritmo, en realidad no son 50 Gray, es mucho menos, ¿ya? Para eso, por lo mismo, cuando recomiendan y cuando uno va a tratar pulmón, sobre todo, tejidos donde hay mucha interfaz, aire-hueso, aire con otro tejido, lo mejor, bueno, es Monte Carlo, porque va a ser capaz de interpretar la dispersión y qué va a pasar en la zona de interfase, ¿ya? Bueno, partimos en la primera parte. Bueno, aquí tenemos la zona de restricción, 60, número de fracciones, dosis por fracción, y aquí, en el fondo, la descripción de los hacks de bajito. También tenemos la opción de rescalar en el software, ¿ya? Uno puede, por ejemplo, hacer pequeños ajustes y decirle, ya mira, 60 Gray para que cubra tal porcentaje de dosis de... Y en el fondo uno puede hacer, es jugar con eso, es una herramienta que tiene, ¿ya? Y también tiene la opción de poder trabajar con fases de tratamiento. Si ustedes se fijan acá, dice A, ¿ya? Que es la primera fase. Yo puedo dividir, ¿a qué me refiero? Que yo puedo tener dosis inicial, por ejemplo, de gamma, 40.05, y un boost de 13 puntos y tanto, ¿ya? Yo puedo dividir esto en dos fases, decirle, mira, la fase A, 40.05, la fase B, los 13.05. Entonces, cuando él optimice la segunda parte, va a tomar en cuenta lo que dio en la primera. Chorizo. Sobre todo porque en el fondo, como uno lo haría en otra situación. Optimizar un plan, optimizar el otro, sumar y empezar a ver está bueno, está malo, no. Mientras que el software permite hacer esta gracia de poder ir optimizando los dos planes como la vez. Esta es la manera como trabaja uno trabaja con la tabla de restricciones, ¿ya? Podemos trabajar en modo constraint, también podemos trabajar en modo Pareto. El modo Pareto es trabajar con optimización no restringida, ¿ya? Y restringido constraint, ¿ya? Donde en el fondo el target tiene la prioridad de los órganos, ¿ya? Aquí se ponen órganos de riesgo, o sea, los volúmenes, las funciones que vamos a utilizar, si están activos o no están activos, si lo podemos activar o no. Podemos hacer optimización manual. En el momento que estamos haciendo la optimización, yo puedo decirle, ¿sabes qué? Este no me gusta, no quiero que lo optimice, o sea, dale este valor y lo puedo dejar fijo. También tiene esa gracia. Aquí tiene el factor de ponderación que va logrando, ¿ya? La dosis de referencia, en que yo le estoy diciendo, mira, dale los 60 Gray, no sé. Optimización multicriterio y también el ISO constraint. ¿Ya? ISO constraint son objetivos secundarios que uno le está pidiendo. Y otra cosa que es como lo más como útil, que es súper útil, esto que dice impacto relativo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? En el momento que está haciendo la optimización, los segmentos, fíjense ustedes que empiezan a aparecer unas cruces aquí. Hay cruces en el cual las funciones, y esto es lo que, fíjense que aquí esto es lo que yo le pido y esto es lo que está logrando. ¿Ok? Entonces, el momento, si yo le pedí, miren, 30, él logró 27.
pero en la medida que tengo más cruces, él me está avisando, mira, ¿sabes qué? Esto me está costando, yo estoy logrando 27, pero me está costando más. ¿Qué quiere decir que le cueste? Que en el fondo está forzando el algoritmo, pero también le está restando cobertura, le empezará a restar cobertura al blanco. Acuérdense que aquí, si bien es cierto, primero logro el objetivo del PTB, pero después los órganos de riesgos son más importantes, por lo tanto, si algo le cuesta, voy a sacrificar y sacrifica de arriba. Entonces ahí esa es una de las gracias, que en el fondo yo en el momento que está haciendo la optimización, yo puedo darme cuenta cuál es el órgano que está haciendo un conflicto. ¿Ya? Y puedo decir, ah, ya, mira, ¿sabes qué? Esto le está costando, tiene un conflicto, voy a relajar esta función para que en el fondo no perder tanta cobertura. Entonces esto se hace bastante dinámico, o sea, en un principio los colegas decían, ah, si lo indicas con Mónaco es muy fácil, lo echáis a correr y después te voy a dormir. Y dicen, no, tenéis que mirarlo, tenéis que ver cómo corre. Y después ellos se dieron cuenta que realmente en la segunda parte, si uno está bien atento, no es necesario estar corriendo y corriendo, volviendo a hacerlo, volviendo a hacer, sino fijándose en estas cosas, uno puede lograr en una optimización puede lograr un buen plan. Bueno, ahí tenemos el PTB, las funciones, los pesos manuales. A ver si esto me da. Priorización de volumen. ¿Ya? Muchos de los programas trabajan por lo menos siempre diciéndote, ¿sabes qué? Lo que tú te importa más, por lo primero. Lo que es secundario, por lo segundo. ¿Ya? En Mónaco, si tú lo pones primero, van a también ser claro, sí, vamos a tener la misma lógica. ¿Ya? Pero hay que tener ojo con cómo está la superposición de los volúmenes. Por ejemplo, yo puedo poner el PTB y a continuación el recto. ¿Ya? Y cuando haga la optimización, lo que va a darle prioridad a poder cubrir el PTB y el recto no lo va a pescar mucho. ¿Ya? Hay una opción que dice, ¿sabes qué? Yo puedo decirle, mira, ¿sabes qué? Mis 35 Gray quiero que se los dé a todo el recto, por lo tanto, optimicen todos los voxels. Y él le va a dar mayor prioridad al recto que al PTB. ¿Ok? En este caso, pensemos al virus cabeza y cuello, donde tenemos un volumen que tiene mayor dosis que otro, ¿ya? Este, PTB2, los valores de mayor dosis, siempre voy a tener que ir primero y a continuación. En el caso, por ejemplo, si queremos planificar una estereotaxia de médula, en el caso de como la médula es un órgano de riesgo y necesitamos a esa médula la voy a poner primera. Porque para que realmente haga la separación y le dé prioridad a la protección de la médula. Mónaco tiene esta otra opción, con la parte de las propiedades de la estructura, tiene llenar la estructura con una densidad mínima, poner una densidad uniforme electrónica, borrar voxeles que están por debajo de un número CT mínimo. ¿Ya? Estas tres opciones funcionan de la siguiente manera. Tenemos nuestro PTB que está voxelizado. Obviamente aquí hay zonas que tienen mayor densidad y una zona de aire. En la primera parte, como estamos hablando con Pencil Beam, y él está haciendo la optimización de poder lograr, aquí, en esta zona que hay al aire, si yo no le digo, sabes que esto es parte del PTB y hay que cubrirlo, en el aire él va a tratar de meter mayor dosis, va a hacer mayores trabajos con iteraciones para poder cubrir la zona de. Pero yo puedo hacer lo siguiente, yo puedo decir, ¿sabes qué? Mira, todos los valores de los voxeles que tengan menos de un cierto valor, rellénalos con tal densidad. Entonces, él me lo va a tomar como si fuera todo un volumen homogéneo. ¿Ya? Lo va a rellenar. O la opción de poder decirle, ¿sabes qué? Los voxeles que están por debajo de ese valor, sácalos, no los optimiza. Y esa es la aplicación clear. Lo va a borrar. Eso, estas como cambios que hay, va a ser para la primera etapa. En la segunda etapa, esto no va a correr, porque en el fondo va a calcular y ahí entramos Monte Carlo y en el fondo te va a mostrar lo que resultó de las dispersiones. ¿Ya?
ahí no vamos a hacer tocar esta otra cosa. Más grandecito. Aquí fíjense que se hizo le dijimos, mira, borre todo lo que está acá. Y esto fue la optimización en la primera etapa. Y esto es lo que uno puede ver. Hay veces que en el fondo esto hay que hacerlo, porque de repente, sobre todo que uno ve, está haciendo esto y tú dices, escucha, no puedo lograr la cobertura, Entonces, uno hay que mirar y decir, no, chuta, ¿sabes qué? Hay mucho aire metido acá adentro, olvídense, no lo voy a poder lograr. Hay que ser como realista. ¿Ya? La opción Hilly estaba pensada para poder rellenar los voxels con un cierto valor. ¿Ya? Esto fue pensado un poco para la esterotaxia. La esterotaxia de pulmón, en el fondo, lo primero que hacemos para hacer una esterotaxia de pulmón es primero estimar el ITB. Para eso, en el fondo, es el margen que se va a mover mientras el paciente está respirando. Entonces, en ese ITB, en el fondo, mi dosimetría yo la voy a hacer en el TAC de planificación en donde la estructura está en un solo lugar. Y ahí yo estoy poniendo mi ITB. Entonces tengo algo muy denso y tengo algo menos denso alrededor. Nosotros hacemos, esto se hace es un truco, en el fondo, que tiene esta opción de rellenar esto con una cierta densidad para poder hacer la optimización de manera más uniforme. ¿Ya? Pero bueno, da lo mismo, eso es siempre la primera parte. Para la segunda parte lo va a mostrar y nos va a decir si esto ocurrió o no ocurrió. ¿Ya? Tiene la opción Auto Flash Margin. ¿Ya? ¿Qué lo quiere decir? Cuando, por ejemplo, en el caso de una mama, cuando usted hace la superficie del paciente, repita la última secuencia optimizada en 1 centímetro o 2 centímetros. ¿Ya? Es bastante útil para hacer tratamiento de mama. ¿Ya? Y entramos en lo que son las funciones de costo. ¿Funciona para los arcos? ¿Ah? ¿El flash? Sí, funciona para los arcos. Sí. De hecho, por ejemplo, hemos estado haciendo irradiación parcial de mama y ahí sí o sí, bueno, le decimos, mira, hay que activar el flash margin porque en el fondo, la medida que se va moviendo, hay veces que quedamos afuera. Claro. Eso sí tiene que estar permitido. Mónaco tiene las funciones de costo. Las funciones de costo las divide en dos: funciones de costo biológica y funciones de costo física. ¿Okay? Las funciones de costo biológica son funciones que, bueno, no tienen los otros planificadores. En general, casi todos los planificadores trabajan con funciones físicas, con puntos. ¿Ya? La gracia de esto es que trabaja con funciones con un target EUD y seriales y paralelos, ¿ya? Que trabajan también con el concepto EUD. ¿Qué es lo que es EUD? Es la dosis uniforme equivalente. ¿Ya? ¿Qué es eso? La dosis uniforme equivalente es un concepto que apareció en el ICRU 83. ¿Okay? En el fondo, cuando apareció el ICRU y estaba partiendo la IMRT, en el fondo no se podían lograr buenas coberturas en los volúmenes blancos. O sea, por lo tanto, porque en el fondo, ¿qué nos sucedía? Cuando trabajamos con conformacional, trabajábamos eran cuadrados homogéneos, por lo tanto, algo homogéneo que se sumaba con homogéneo, salía homogéneo. Pero si estamos haciendo una modulación donde nuestro perfil de dosis es muy heterogéneo, algo heterogéneo con algo heterogéneo, obviamente no va a ser heterogéneo, no va a ser homogéneo, ¿ya? En un principio. Por lo tanto, ¿qué sucedía? Que dentro del volumen blanco teníamos dosis que eran muy bajas y teníamos dosis que eran muy altas, ¿ya? Por lo tanto, el ICRU dijo, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a poder percibir como lo hacemos en conformacional en 3D, sino al 95%, porque en el fondo, era habitual que tuviéramos variaciones de dosis hacia arriba de 10% o 15%, pero eran voxels, pero lo avisaba, ¿ya? Entonces, bueno, dijo, ya vamos a trabajar al 50%, asumiendo en que, aquí estamos en el ejemplo, teníamos dosis muy bajas, que no cubrían bien, y dosis muy alta. Entonces decían, bueno, mira, ¿sabe que la prescripción la vamos a hacer al 50%? ¿Okay? Asumiendo que vamos a tener zonas que van a recibir poca dosis y zonas de alta dosis. Ahora, ¿cuál fue el concepto? Que si en el fondo yo tengo
un volumen irradiado de manera heterogénea, esto va a ser lo mismo que si yo irradio el mismo volumen a una dosis homogénea. Ese es el concepto de dosis uniforme equivalente. ¿Ya? ¿Eso por qué no se podía? Bueno, ¿qué ha pasado? Que con el tiempo los algoritmos han mejorado y han mejorado este asunto y ya esto ya se puede lograr mejores coberturas y no hay tanto gradiente de dosis y ahí podemos manejar mejor los puntos calientes. ¿Ya? Entonces, bueno, el otro, bueno, tenemos los targets y seriales y paralelos. Las funciones seriales y paralelos funcionan con el mismo concepto que nosotros tenemos de serial y paralelo para los órganos de riesgo. Seriales, en el que en el fondo vamos a limitar la dosis alta, y paralelos, en el cual vamos a tratar de limitar el porcentaje de volumen a un cierto nivel de dosis. ¿Ok? Eso es un poco y funciones de costo física, tenemos target penalty, que en el fondo esto es para el volumen blanco, el underdose y overdose VH, que son en el fondo decirle, ¿sabes qué? En este punto yo quiero 30 Gray a un 40%, que trabaja sobre el ¿ok? Y tenemos maximum dose. ¿Ya? Estas son las más comunes, o sea, salvo estas que en el fondo todos lo tienen los planificadores, salvo eso. Mónaco, esto fue bastante interesante porque esto yo no lo sabía hasta así en código atrás, que trabaja con una categorización de las funciones de costo. Siempre va a trabajar como primer orden, o sea, le va a dar siempre a las funciones en serie, en paralelo, a quadratic overdose y a maximum dose. Esa va a ser su primera prioridad. Si se logra cumplir esta, va a poder trabajar con estas otras, quadratic underdose y VH. ¿Ya? Y así con los otros. Hay una categorización cuando va haciendo el trabajo. Entonces es una cosa que también hay que tener en cuenta cuando uno va a poner las funciones. Porque de repente vamos a poner la función y de repente vamos a ver, oye, esta cuestión no está haciendo nada, no baja. Y es porque, por esta razón, no logra la categoría, no está cumpliendo el otro y el otro no va a funcionar. ¿Ya? Okay. El target EUD trabaja con parámetros de sensibilidad celular. ¿Ya? La verdad de las cosas, al aumentar y disminuirla, podíamos lograr mayor o mejor cobertura. ¿Ya? Había que ingresar una función de dosis máxima. La función de dosis máxima es sencillamente una función muy dura. En el fondo, tú le dices, ¿sabe qué? Yo no quiero más de 60 Gray. Y en el fondo, cuando llega a 60 Gray, él para a los 60 Gray. Para sí o sí. No deja ni 61 ni 60.4, no, 60 Gray. Aunque se baje la dosis de cobertura al PTL. Eso entonces, es una de las gracias que uno podría usar esa función para poder limitar los puntos calientes. ¿Ya? Pero, como los médicos te miraban, cuando tú le mostrabas un histograma así, te quedaban mirando así como, y no me podías en la cobertura, oye, el punto caliente, podéis bajarlo un poquito. Entonces, frente a eso, pusieron esta otra función que es el target penalty, que es una función de costo física, en el cual sí o sí trata de lograr una cosa mucho más homogénea con una dosis máxima menor. ¿Ya? En el fondo se vendieron el sistema. El concepto de UD, que nada, todos trabajan como 3D y los médicos todavía les cuesta hacer el cambio a lo que es IMRT, entonces seguían cambiaron a esta modalidad. ¿Ya? Target penalty funciona con la dosis prescrita y el volumen que yo quiero cubrir, nada más que eso. ¿Ya? Y es mucho mejor para las cuestiones. Ya con target penalty es una cuestión de costo física, podemos especificar el porcentaje a cubrir, se puede lograr mejor cobertura y el objetivo es menos flexible. ¿Ya? El target EUD es una función de costo biológica, mucho más flexible y no siempre se puede lograr la cobertura mínima al target. ¿Ya? Esas son las cosas buenas y las cosas malas. ¿Ya? La función de costo serial. La función de costo serial es una función de tipo biológica que en el fondo va a trabajar con la dosis
siendo con dosis máxima, ¿ya? Trabaja con la dosis que nosotros le estamos diciendo, trabaja con este factor, el Power Low Exponent, que va de 1 a 20, en el cual 1 es lo más relajado y 20 es lo más restrictivo, y puede trabajar también con multicriterio, ¿ya? Fíjense, aquí hay una de las gracias de la función de costo serial es que no es puntual. La función de costo serial y la paralela trabajan en toda la curva, no trabajan de manera puntual. Cuando yo le estoy diciendo no pasen más allá de 45, él comienza a trabajar en la curva zona media para empezar a bajar la dosis para poderle ganar 45, porque en el fondo no es más que llegar y a 45. Esa es la manera como trabaja la función de costo serial. Cuando uno ve en esta opción, podemos ver, se puede visualizar que los voxeles que están muy cerca del órgano del volumen blanco están mucho más penalizados que los que se van alejando, ¿ya? Acá una muestra, pero esto fue con el taller TV, 32, 36. Fíjense cómo uno puede ir manejando la dosis, ir bajando la dosis según cómo y manteniendo la cobertura, ¿ya? Estos son algunos valores de K, el Power Low Exponent, que normalmente uno no puede utilizar. La verdad, de ahí lo voy a mostrar que no es tan así mágico como decir, oh, ponle 4 y funciona, ¿ya? Y ahora, no. Esta es la paralela, la misma cuestión, funciona en las zonas medias, ¿ya? O también, bueno, pueden funcionar en las zonas altas, medias, pero va a también trabajar en todas las dosis, ¿ya? Tenemos la dosis de referencia, el porcentaje de dosis, y también tiene una función, el Power Low Exponent, que en el fondo es lo que me da la penalidad, ¿va? Este va de 1 a 4, ¿ya? Trabaja de 1 a 4, ¿ya? También, si yo le digo este un valor, él va también trabajar en todas las zonas de la curva, dándole más énfasis en donde yo le estoy diciendo. En el fondo, trabaja en todos los boxes para poder lograr el objetivo, ¿ya? Uno puede trabajar en pulmón, parótida, riñones, hígado, ¿ya? En el caso de la optimización biológica, el valor K trabaja el famoso Power Low Exponent. ¿Cómo saber cómo va a trabajar? Cuando yo pongo un valor y cuando pongo otro. Yo puedo trabajar también un serial como si fuera un paralelo, ¿ok? Cuando uno empieza a trabajar con las funciones, en la medida que uno va haciendo planes, te das cuenta que cuando pones esta función de paralelo, nosotros decimos que trabaja poco y grita mucho, ¿ya? En el sentido que no hace mucho impacto dentro de la curva de histograma, pero empieza a reventar y empieza a castigar el volumen blanco. No así la función de costo serial, ¿ya? Cuando nosotros usamos una función serial con un K de 10, obviamente se va a ir hacia la zona mucho más alta, y va a ser como lo clásico para que fue pintado. Si yo pongo un K de 20, casi no va a trabajar acá, sino que va a tratar de bajarlo sí o sí en un zona de manera puntual. Se va a comportar como si fuera un máximo, una función de máximo. O sea, 60, no más 60. ¿Ya? Pero, si yo pongo... Eso es como... Ya. Vamos al paralelo. En el caso del paralelo, si yo pongo un valor de 1, él va a trabajar igual, de la misma manera, en toda la curva. ¿Ok? Y no va a ser tanto. Ahora, poner un valor 1 castiga mucho más al volumen blanco, ¿ya? Porque al tratar de bajar toda la curva, y va a tratar de bajar de manera homogénea, vamos a perder mayor cobertura del volumen blanco, ¿ya? Cuando yo le doy un K medio, o sea, más o menos 2, el valor seleccionado, mira, vamos a tener mayor énfasis aquí y va a castigar menos en las zonas de alta y las de baja dosis, ¿ya? Y con un K alto, bueno, trabaja solamente de manera puntual, ¿ya? Se va a comportar como una overall CH, como una función puntual, ¿ya? Entonces, un valor bajo de K
en este caso, va a penalizar mucho más lo que es la caída del blanco. Fíjense que cuando usamos un valor de K4 con una función paralela, prácticamente no hay tanta caída de los órganos blancos, de los volúmenes blancos. Pero si usamos un valor que sea 1, bajamos toda la curva, pero esto sí se vuelve a caer. La función que justo la verdad. Está muy latero, ¿no? No. Estamos aburridos. ¿Ah? Adiós a la galleta. ¿Cuánto vamos? Ya. Funciones, güey, ¿por qué se hace? Tiene función de overdose quadratic, ¿ya? Quadratic overdose, en el fondo, esta es una función no tan rígida, que es bastante buena. Nosotros trabajamos mucho con ella porque en el fondo, al valor que yo le digo, él no va a limitar la dosis al valor que yo, siempre va a dar, en la medida que yo le voy dando el rango de variación, va a ser más restrictivo en la medida que el valor es más bajo y más holgado en la medida que es más alto. Por lo tanto, yo puedo manejar esto con las dosis altas, el quadratic overdose. ¿Cómo trabaja la función de costo quadratic overdose? La función cuadrática funciona con el promedio de todos los voxels. En el fondo, yo tengo mis voxels aquí, trabaja con la dosis que yo le estoy diciendo y el RMS dose excess. O sea, cuánto vas a dejar que exceda la dosis, pero con la raíz cuadrada media. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Como yo tengo, mis voxels son heterogéneos, va a ir sumando todo el valor desde los voxels, los eleva al cuadrado, ¿ya? Y me va a sacar el promedio y va a sacar la raíz cuadrada. Y me va a entregar este valor de 2,65. Como este valor de 2,65 es mayor que lo que yo le estoy pidiendo, va a volver a integrar nuevamente, a hacer la integración, hasta poder bajar nuevamente el valor de los voxels para poder lograr el objetivo. ¿Ya? Es muy útil porque nos puede servir para limitar, homogeneizar la dosis en volumen blanco, limitar la dosis las dosis máximas, ¿ya? Y también manejar las transiciones de las dosis de los volúmenes. ¿Ya? Ahí les voy a mostrar. ¿Ya? Fíjense, acá, esta la mostré en un caso de próstata, en que aquí la colega le puso, para limitar la dosis a lo que era la vejiga, la trabajó con una función paralela. ¿Ya? Y la función paralela, si bien es cierto, logró bajar el valor, pero no logró lograr una bajada mucho más tan homogénea como trabajamos con quadratic overdose. Esto logra realmente una buena conformación al trabajar más con esta función que con la paralela. ¿Ya? Fíjense, cuando nosotros aplicamos la función quadratic overdose, cuando no la aplicamos, tenemos muchos puntos calientes, una zona mucho mayor gradiente. Cuando la podemos aplicar, eliminamos toda la zona de gradiente y esto lo hacemos mucho más homogéneo. Eso aplicamos esa función cuadrática al volumen blanco, al cálculo. ¿Ya? Ya, también está la función quadratic underdose. El quadratic underdose también es una función física puntual, pero para las dosis bajas. ¿Ya? Pero es una función de segundo orden. Por lo tanto, claro, yo la puedo poner, pero si no se cumplen las cuotas, esta no va a funcionar. No va a actuar. ¿Ya? Trabaja de la misma manera con el RMS, pero bueno, hace dosis bajas. ¿Ya? La dosis máxima, fíjense, la función de dosis máxima es la más restrictiva. Llegada a un valor, no pasa más y sí o sí la ocupamos para poder manejar la dosis global máxima de todo el volumen, como también de los órganos. ¿Ya? Cuando yo esta función la ocupo dentro del paciente como máxima 2, en todo el volumen, por ejemplo, si yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? No pase de 80 Gray,
y yo le estoy dando 75, aplicado al paciente, no va a permitir que en todo el volumen, llámese lo que sea, no vaya a pasar de 80 grados. Esa es una de las gracias de la función del dose max. ¿Ya? Overdose DH, underdose DH. También, cada una de esas funciones tienen una cuestión que se llama el stream margin. El stream margin es, en el fondo, son márgenes en los cuales yo les voy a decir, ¿sabes qué? Actúe. En el fondo les voy a decir que ando como, entre comillas, como las capas, por decirlo. ¿Ya? Actúa a 5 milímetros, a 10 milímetros. Entonces, también es bastante específico. Manejando el stream margin, uno puede manejar bastante bien lo que son las transiciones de dosis. ¿Ya? Entre un PT de 70 a uno de 56. ¿Ya? Eso, por ejemplo, con margen 0 no va a actuar hasta el de 70, 78,5 con margen 0. Y aquí abajo está con 47,25 pero a 1 centímetro del largo. Entonces va a actuar ahí. Al final, la resultante es que la distribución de dosis es mucho más pareja. ¿Ya? Cuando trabajo con stream margin sobre el paciente, no tengo que quedar cuello posterior ni nada, sino que en el fondo él solito va a apretar todas las dosis. ¿Ya? Y eso es una de las grandes cosas buenas que tiene, que en el fondo cuando uno trabaja con estos stream margin, evitamos lograr sacar la dosis en los dedos, fíjense, un margen 0, que trabaje a 1,5 centímetros y que trabaje a 3 centímetros. Esas son las shells habituales que uno trae. Pero si eso fácilmente uno lo trabaja dentro de la función. Y eso hace que en el fondo yo pueda ir disminuyéndola por capa. Tiene otra función más que se llama el conformality. Conformality trabaja en alrededor de todo el volumen blanco y va castigando en la medida que se va alejando. También es una herramienta para poder disminuir, apretar, lograr mejor conformación y sacar estos dedos que eventualmente se nos forman. ¿Ya? Que tenemos una bastante buena conformación, pero de repente por los lados podemos tener un plan súper bonito, pero si le estamos entregando 70 grados por los lados en muchos puntos, no sirve mucho. ¿Ya? Hay una función también que se llama el surface margin. El surface margin lo que hace es que en el fondo no va a optimizar a cierta distancia del borde del paciente. ¿Ya? Ahí tenemos un surface margin de 0,5 y aquí donde no se está aplicando el surface margin. ¿Ya? Fíjense que, no sé si se alcanza a ver, aquí se ve un poco más separado y aquí se ve la resta, y acá en la resta hay un punto que está caliente, que en el fondo es donde está mucho más sobredosado. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando uno trabaja o no trabaja con el surface margin? El surface margin al final va a tratar, como estamos en una zona de debilidad, va a tratar de poner más dosis ahí en esa zona y vamos a producir puntos más calientes. Y eso se va a traducir en más unidades de monitor. Fíjense una diferencia de 6.000 a 5.000, son 1.000 unidades de monitor extra por no aplicar el surface margin. ¿Ya? También tiene la opción de optimizar en todos los voxels. ¿Ya? Yo puedo decirle, por ejemplo, en el caso de la parotida, decirle, mira, ¿sabes qué? Optimiza en todos los voxels, entonces van a tomar todos los voxels de la parotida y le va a aplicar la función que yo le estoy diciendo. Y si no le aplico esa función, él va a darle prioridad a lo que es el volumen blanco. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y tiene la opción de funciones multicriterio. Todas las funciones de los órganos de riesgo pueden trabajar con multicriterio. Multicriterio básicamente es una función en la cual hace la optimización, en el cual logra el valor más bajo de la dosis para el órgano de riesgo sin perder la cobertura al volumen blanco. Y eso es lo que uno puede lograr con las funciones multicriterio. La verdad las cosas lo muestran mucho, pero cada vez que yo he tratado de ocuparla no me funciona, no me ha funcionado, la verdad. ¿Ya? Y tiene esta otra cosa que se llama análisis de sensibilidad. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Fíjense que cuando está haciendo la optimización, tenemos acá el órgano, la función de costo aplicada, lo que yo le estoy pidiendo, lo que está logrando y cuánto le está costando. Y en el caso hacia el PTB, fíjense que el punto de sensibilidad puede decir, ¿saben qué? Esto que me está costando más, me está afectando mucho más al PTB que el resto.
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo fácilmente digo, bueno, esto me está afectando, eso voy a modificarlo para que esto empiece a bajar. Entonces esto se hace de manera dinámica. ¿Ya? Cuando hay conflictos, van a aparecer 4 cruces. ¿Ya? Y empieza a aumentar la ponderación. Lo habitual, cuando no afecta nada, no está trabajando, el valor de la ponderación es 0.01. Pero cuando empieza a trabajar, eso se empieza a elevar, hasta llegar a 1000, hasta llegar a 5, hasta llegar a 10.000, y ahí te dice infesible. E incluso le da otro mensaje que dice, ¿cuál es para allá? No ocupi. Claro, no ocupi. Falta que te diga idiota, ¿cómo me pides eso? Eso no lo voy a poder lograr nunca. ¿Ya? Entonces, en el fondo, esas son las cosas que en el fondo a uno le dicen de ya, mira, esto si no lo logra, ¿qué quiere decir al final? No es que en el fondo realmente no va a poder ser, sino que en la segunda parte, cuando haga la segmentación, eso va a castigar el histograma y se te va a echar a perder. Ahora, ¿cómo es más o menos la mecánica que yo ocupo, más o menos, y también la que recomienda? Cuando uno trabaja con esto, en el fondo, ponerlo, bueno, los PTB, ya, los correos de riesgo, y en el caso de los PTB, ponerlos con un cuadrático Verduz bastante relajado, cosa de que en el fondo pueda obtener la dosis al volumen blanco y a los órganos de riesgo me vayan diciendo cómo están los valores de RMS que están logrando. ¿Cuál es la gracia? Que si yo le dije un RMS de 30, pero él me dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy logrando 26, por lo tanto, mira, no estoy trabajando. Entonces yo puedo ir nuevamente decir, ya mira, ponle 25, para que realmente empiece a trabajar y empiece a bajar la curva en la medida que yo pueda sacar, y así poder ir bajando todos los órganos una menor dosis, una menor dosis en todos los órganos que estamos midiendo. Bueno, análisis de las guías, del histograma. Entonces podemos ver, es cierto, bueno, es un poco el tema, para poder, en fondo, que siempre nos están llegando feedback para poder tener un plan un buen plan. ¿Ya? Siempre nos dicen, bueno, trabajar siempre con los cuadráticos, trabajamos en general siempre con funciones de costo de target de UD, funciones de seriales y quadratic overdose, fundamentalmente, y el máximo para el paciente. ¿Ya? Una vez que vamos en la segunda parte, cuando ya explota todo, hay que dejar que haga unas 3-4 iteraciones y ahí lo primero que hace es lograr la cobertura al blanco y luego empieza la optimización de los órganos de riesgo. ¿Ya? Y la segunda, cuando empieza la optimización, es cuando empiezan a aparecer estos mensajes y es ahí cuando nosotros tenemos que ir o relajando o exigiendo los valores según la conformación que vamos teniendo. ¿Ya? Fíjense, este es un ejemplo, este fue un glioma de la base del cráneo, un tumor de la base del cráneo. Fíjense que aquí está el tronco cerebral está súper apretado, de hecho está deformado por el volumen, por el tumor. Aquí lo que nos pedían era 54 Gray. La dosis era primero 45 a una zona bastante grande y después los 9 Gray más para poder darle de boost. ¿Cuál es lo difícil de esto? Era que al Kiampa no podéis pasar de 53, de 54. ¿Ah? Los nervios ópticos y ni hablar con el tronco cerebral. Entonces, mi idea fue, más que ponerle restricción de machacar bastante, o sea, ponerle bastante énfasis a los órganos de riesgo, mi idea fue tratar de conformar y que esto quedara lo más compactado posible. Y a la medida que yo podía lograr esa compactación, bueno, me podía olvidar de los ojos, de los cristalinos, de las cócleas, ¿ya? Y bueno, lo trabajé bastante con cereales, con el cuadrático overdose y dio bastante con una dosis de 56. Perdón, de 58 el boxer máximo.
58, pero el Kiasma llegó con 54. Entonces eso es una de las cosas. Este es un cabeza y cuello, no, en un principio un cáncer de laringe, queda bastante homogéneo. Una de las cosas, ¿no? Uno cuando realmente empieza a ver los planes de Mónaco y tú le dices la distribución de las dosis y ves que es una cuestión así súper heterogénea, hay que acostumbrarse a eso, que quizás no te va a dar una cosa como bonita, homogénea en un principio. O sea, esta cuestión, por el hecho de ser más Monte Carlo, sobre todo te empiezan los valores como más, la distribución cuesta lograr las coberturas. ¿Ya? Una pelvis y se acabó.